¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nuevas Voces. Hoy día vamos a hablar también del tema del sindicalismo y es por eso que tenemos a un invitado joven que pertenece a ese mundo. Me refiero a Jorge Murúa. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, muchas gracias. Consejero nacional de la CUT, además presidente del Sindicato Nacional de Metalúrgicos. Él trabaja en la empresa Virotex como matricero. 35 años apenas, Jorge, ¿eh? Sí. Es de los más jóvenes que pertenece al Consejo Nacional de la CUT, ¿no? Así es, junto a una compañera del CONCERTE que es Tamara Muñoz. ¿Y qué pasa con la juventud dentro de la CUT en términos sindicales? Bueno, el proceso bastante lento desde el punto de vista de que la juventud no recupera su historia, la juventud trabajadora, pero que en los últimos 2 años hemos visto un repunte en la base. En las organizaciones sindicales del mundo juvenil, tanto en el retail como en la pequeña industria también. Entonces hay un auge, pero que ha sido más construcción de procesos que tienen que ver con las relaciones laborales internas de esa empresa, que con que digamos aquí hay un auge a nivel nacional. Es un tema lamentable aún de que no tengamos mayores índices de dirigentes sindicales en la propia central. Precisamente porque fíjate que yo me he dado cuenta que a lo largo del tiempo, considerando lo que fue la CUT también en los años 80, ha perdido cierta fuerza el sindicalismo. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen precisamente sobre eso? Bueno, detrás de esto no podemos olvidar la historia. Tenemos una dictadura que a la CUT la declaró ilegal, por lo tanto era prohibida mencionar la palabra CUT. Pero recuerda que en los años 80 la CUT fue una de las que hizo las movilizaciones más grandes durante precisamente ese periodo. Claro, pero también porque había un contexto político en ese de enfrentar a una dictadura. ¿Ya? Entonces había unidad, había todo un concepto ahí de... ¿Y por qué se fue perdiendo la fuerza entonces, Jorge? Bueno, principalmente nosotros reconocemos en los 90 que hubo un periodo negro para la historia de los trabajadores, porque esta política, los consensos que impulsó la concertación y que cayó también la central en eso, perdió fuerza producto de ese tipo de acuerdos, de ese tipo de no conservar su autonomía frente a los gobiernos de turno, y fue minando esa capacidad combativa, esa capacidad de convocatoria que tenía la central, y se fue debilitando. Sí. Me llama la atención el término combativo, sin embargo los trabajadores tienen que tener un buen diálogo también con los empresarios, ¿no? con los jefes. Sí, pero siempre es movilización y diálogo, no podemos solamente dejar todo al diálogo, porque yo puedo convencer a un empresario de lo justo que es, como hoy día lo vemos en la discusión del salario mínimo, tener un mayor salario, pero no basta solo con el diálogo, porque sabemos que mediante ese mecanismo el empresario puede convencer de otra cosa desde el punto de vista de su balance, ahora como se dice, de la crisis, que cuando el pleno empleo, en tema argumentativo, siempre vamos a tener el problema de que el diálogo no resuelve siempre las diferencias económicas y la reajustabilidad de los trabajadores. Ok, ¿cómo ven entonces ustedes, cómo lo está haciendo hoy día la dirigencia de la CUT? ¿Cuánto es el promedio? Estábamos hablando antes de empezar el programa, ¿cuál es el promedio Está de cerca de los 50 años. Bueno, ¿cómo se ve precisamente, cómo se comporta precisamente la dirigencia de la CUT hoy día con la mirada de ustedes que son dirigentes más jóvenes, ¿no? ¿Tienen cierta distancia en esa forma? Bueno, a mí también por un tema de estar en el departamento de conflictos de la CUT, me ha tocado, digamos, diseñar estrategias de acciones más audaces desde el punto de vista de lo que hace la CUT, ¿ya? O sea, eso también una característica que le hemos dado a la CUT de ir a hacer acciones como tomas de la dirección del trabajo, tomas de empresa, cosas de que nosotros en algún minuto los trabajadores tengan en sus manos la posibilidad de decir, bueno, la huelga yo la hago efectiva, yo la hago real, la hago no como la figura que hoy día existe en la ley, que es simplemente reemplazar a un trabajador en huelga. Le hemos dado ese empuje de atención directa a los sindicatos, pero yo creo que la juventud hoy día tiene más desafíos aún, porque no solamente a nivel sindical hay problemas, como vemos hoy día en las calles están los jóvenes saliendo por la educación gratuita, por la educación pública, y eso nosotros también lo vamos conjugando. O sea, nosotros el año pasado nos jugamos todo el año 2012 y creamos alianza con los estudiantes, nos fuimos al territorio, a las comunas, y generamos ese vínculo con los estudiantes técnicos, profesionales también. Entonces tenemos más, en eso más afín, claro, por la parte de los jóvenes,
es más fácil llegar. Es decir, había más conexión entre sectores. los dirigentes sindicales jóvenes que con los dirigentes sindicales más antiguos, que tú decías que era un promedio de 50 años dentro de la dirigencia. Es decir, ustedes se conectan más con los movimientos. Bueno, pues que tiene que ver con una cosa generacional. Claro, o sea, nosotros no hemos tenido acceso a la educación gratuita, como sí podemos encontrar compañeros más antiguos que sí conocieron esa realidad, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos el doble desafío de luchar por esa educación gratuita y también por un trabajo más decente, un nuevo código del trabajo. Son Jorge, desafíos que... ¿Cuál sería, en términos más crudos, la crítica que le harías tú a la dirigencia de la CUT, considerando desde el año 1990 hasta el día de hoy? Bueno, yo creo que la propia CUT se ha hecho una autocrítica fuerte tuvimos que hacer un congreso refundacional de la CUT, o sea, desde el año 90 al 2004. Todo ese proceso nosotros consideramos que, específicamente en los 90 fue perdido, pero a partir del año 2000 se empieza a generar una rearticulación de fuerza, que también es apoyado por dos partidos políticos principalmente, Partido Socialista, Partido Comunista, y también participa la Democracia Cristiana después, con su gran líder que fue María Rosas, que hoy día ya no está, y empieza a generarse recuerda que el proceso de creación de la UNT, que es la Unión Nacional de Trabajadores, fue justamente por este Congreso Refundacional, en donde la CUT vuelve a rescatar el rol político, o sea, politizar a los trabajadores detrás de las demandas también que son reivindicativas. Por eso es que hoy día nosotros no solamente planteamos un tema de una cifra de salario mínimo, también dentro va el otro elemento, la reforma al sistema previsional, la reforma al sistema de negociación colectiva, el derecho a huelga, porque son elementos políticos que vamos recuperando nosotros como CUT. Ya, pero si bien es cierto, hay una suerte de instancia refundacional. ¿Cómo está la inscripción dentro de los sindicatos? Porque me imagino que ha bajado considerablemente desde los años 80-90 hasta el día de hoy. ¿O hay una nueva renovación de que la gente está entrando en los sindicatos de la empresa? Es que hay que separar los periodos, porque en época de dictadura lo que servía mucho era el sindicato de papel. Bueno, partamos del año 90 entonces. Y en los 90 son prácticamente muchos años en que la CUT empieza a reconvertirse desde el punto de vista de que esos sindicatos que no eran reales, eran para enfrentar la dictadura, ¿ya? O sea, todavía existen dirigentes sindicales que vienen de esa época y vienen con esa práctica, ¿ya? Nosotros estamos por los sindicatos de verdad, los sindicatos reales, que esos tengan propiedad dentro de la CUT. Y eso ha sido un proceso de transformación interno de la CUT. ¿Y con vínculos políticos? Bueno, los partidos políticos históricamente siempre han estado... ¿Cierto? Lo único que, incluso hasta los partidos de derecha, yo he visto en campañas que han hecho en el sector municipal, de los trabajadores municipales, el sector de los empleados públicos, los colegios de profesores, participan también. Tú dices que han sido dos partidos fundamentales, que son el Partido Socialista y el Partido Comunista, que han estado dentro de estos procesos refundacionales también, y incorporar trabajadores. Tú eres militante del Partido Comunista. Sí, yo soy militante del Partido Comunista desde 2002 en adelante. Antes era de las Juventudes Comunistas. ¿Y se han involucrado como partidos también políticos en las empresas? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, yo cuando el primer conocimiento que yo tuve de poder entrar a un partido, que fue justamente producto de una base de las Juventudes Comunistas en una empresa, ¿ya? Y eso me ayudó a mí a entender, bueno, yo iba con otra perspectiva, yo saliendo del liceo iba con la perspectiva de progresar, de tener todo lo que se me prometía en un principio, y después choqué con que, bueno, me metí al sindicato, me echaron y se acabó la historia por parte de mis sueños, pues, o sea, era otra verdad, entonces choqué con la realidad, y eso tiene una explicación, y esa explicación política de la economía me la dieron las Juventudes Comunistas en el año ya 95. Jorge, vamos a seguir hablando sobre los temas laborales a vuelta de comerciales, no se mueva a la pantalla y ya volvemos con nuevas voces. Seguimos hablando con Jorge Murúa, ese consejero nacional de la CUT, con apenas 35 años, que nos llamó la atención. Jorge, el miércoles se rechazó en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, el sueldo mínimo. Hay una serie de temas laborales que se han estado hablando durante este gobierno, que se vienen, por cierto, hablando desde el gobierno de la concertación. ¿Cómo vieron ustedes como trabajadores el tema del sueldo mínimo? Bueno, aquí este año hay una estrategia distinta planteada desde la CUT de no negociar dentro de los parámetros del modelo que eran el IPC y la productividad pasado, la productividad futuro, sino que simplemente recuperar lo que estaba hace mucho tiempo desalineado desde el punto de vista de lo que es el poder adquisitivo de los trabajadores,
Y en eso nosotros presentamos una cifra de 250.000 pesos a las regiones que son centradas y el 25% más a las regiones de zona extrema. Por lo tanto, era un minuto en que decidimos entregar esto al gobierno, así como formalmente una carta, fuimos a una marcha, todo eso. Y resulta que hasta el día martes, cuando se manda este proyecto, no había respuesta del gobierno, o sea, al presidente Piñera, respecto a la carta que nosotros ingresamos. Entonces, lo enteramos por la prensa de que iba a ingresarse el proyecto con una cifra bastante más baja, o sea, un 5%, que era 9.000 pesos en el fondo. Y bueno, nosotros ya en la semana anterior íbamos ido al Parlamento a conversar con los jefes en cada de la oposición completa, salvo el PRI y los independientes, que también no alcanzamos, pero sí hubo un compromiso de ambas partes de impulsar una mejora sustantiva al salario mínimo. Nosotros le indicamos a los parlamentarios que no nos bajamos de los 250.000 pesos. Y bueno, el miércoles tuvimos esta votación de que pasó algo inédito, o sea, no solamente se rechazó el monto, se rechazó la idea de legislar. Y eso es un triunfo que hemos conseguido desde el punto de vista de una idea clara de conducción que ha hecho la CUT de no moverse del piso salarial, que un nuevo concepto. Y eso yo creo que hay que saludarlo. Ahora, nosotros tenemos una protesta nacional convocada para el 5 de julio y eso esperamos también de que sea cale hondo en el gobierno desde el punto de vista de que escuchen a los trabajadores, y los trabajadores hemos entregado la propuesta, nuestro razonamiento también, nuestro fundamento, y bueno, lo único que hemos escuchado son amenazas de pérdida de empleo y leyes que son más del orden de flexibilidad laboral. Eso te voy a preguntar. Hay temas centrales para la CUT y temas centrales para ustedes. Está el salario mínimo, está la flexibilidad laboral. ¿Cuáles son los grandes ejes en el fondo que ustedes están planteando? Para la CUT, ¿cuál es lo prioritario? Para la CUT está el Pliego de Chile, que es una agenda política sindical de reformas que se fue entregada en octubre del 2010 al gobierno de Sebastián Piñera. Está la reforma, la primera, la principal de todas y la madre de todas las batallas, el cambio a la Constitución Política de Chile. O sea, eso es lo fundamental. Sin eso nosotros no podemos cambiar ni siquiera el nombre de Chile, por ejemplo. Está luego la reforma al Código del Trabajo. La reforma, o sea, completa, o sea, porque tenemos que mejorar mucho el Código del Trabajo, actualizarlo. Está el tema de la reforma previsional, la reforma al sistema de salud. ¿Ya? O sea, hay que ver el sistema de la ISAPRE, cómo hoy día lucran con la salud y transformarlo en un sistema que sea para los trabajadores. Nosotros queremos fortalecer el sistema público. ¿Ya? Y eso, digamos, se lo entregamos al gobierno de Sebastián Piñera. Y bueno, también indicamos ahí la renacionalización de nuestros recursos naturales, el agua, el cobre. Hoy día sabemos que el litio está en proceso de licitación. Entonces, todo lo que nosotros... Esos son temas bastante más de carácter nacional. Sí, que nosotros la CUT tenemos una idea país. O sea, nosotros como trabajadores también tenemos derecho a plantear como entidad al gobierno y a todos los partidos políticos, bueno, nosotros queremos un país distinto, un país justo, con más equidad. Entonces queremos un sistema incluso político y económico distinto. ¿La flexibilidad laboral? No cabe en la CUT. No, eso es un tema. Nosotros cuando nos reunimos con la CPC, una de las primeras condiciones que pusimos a los empresarios es que todo lo que huela a flexibilidad laboral lo dejemos afuera de las conversaciones y avancemos en los temas que a nosotros nos competen. Y ahí es donde la ministra Matei hizo digamos, una interpretación dañina, que por eso es que hoy día no están buenas las relaciones con ella, porque claramente no se reunió con las partes y malinterpretó un acuerdo que hoy día está roto, que como todos sabemos, producto de que la mala fe de la ministra llevó a que ese acuerdo quedara nulo, desde el punto de vista de que en este gobierno sabemos nosotros que ya no alcanzamos ninguna posibilidad de hacer algún tipo de reforma favorable. Hablan de mala fe, pero sin embargo sí han tenido bastantes instancias para reunirse con la ministra Matei y lo han hecho. Bueno, fíjate que ella viajó a Ginebra, ¿ya? Y allá por el tema de que todos los años la OIT se reúne. Y un compañero nuestro, Daniel Moraga, no se quiso reunir con ella, pero simplemente por un tema de principio, porque él fue baleado en dictadura. Entonces, él claramente por un tema de principio y por ser miembro del Partido Comunista, junto a la otra delegación nuestra, que es Ángela Rifo, no fueron a almorzar con ella por un tema de principio. Yo creo que eso también revela de que dentro de la CUT no todos pensamos igual, no todos somos parejos desde el punto de vista de... Porque sí fueron los otros integrantes fueron a la cena, pero nosotros con la señora Matei no tenemos mucho que dialogar, porque esfuerzos se hicieron, ella conoce nuestra agenda, ella conoce nuestra política sindical,
pero siempre apunta al revés. Nosotros el 1 de mayo, convocando una amplia, con todos los sectores, para una gran marcha, y ella nos sale con un proyecto de la cuna que lo financian los trabajadores. El diálogo es importante, por Jorge, supuesto, considerando del otro lado, que está de moda el término, ¿no? Pero cuando del otro lado hay mala fe, cuando del otro lado lo único que se busca es sembrar cizaña, es cambiar los acuerdos y tirar, digamos, el gobierno sabe que la flexibilidad laboral no cae, o sea, el Código del Trabajo es ultra flexible. Yo entregué una opinión el domingo en el diario La Tercera respecto de la flexibilidad pactada, es que el contrato, o sea, hoy día los tipos de contratos son diversos, que son muy flexibles, por lo tanto, la idea que traiga la ministra del Trabajo respecto, y conjunto con el ministro de Hacienda, ya están en el Código del Trabajo. O sea, es más de lo mismo, ¿ya? Entonces nosotros queremos un nuevo Código del Trabajo porque evidentemente las relaciones laborales hoy día están desequilibradas, pero de una increíble. Ayer yo estuve en una empresa calzado. Los trabajadores desconocen la ley, y por lo tanto, como el sindicato, primera vez que se vuelve a la CUT, un sindicato que se fue de la CUT y vuelve a la CUT, recupera, digamos, lo histórico, pero también el conocimiento de que creían solamente en lo que el empresario les decía. Les paga como el empresario les dice. Entonces, Jorge, vamos a hacer un nuevo corte, vamos a seguir, por cierto, ahondando en nuestros temas y también sobre el futuro de la CUT, a vuelta de comerciales. No se muevan. Tercer bloque, seguimos con Jorge Murúa, consejero nacional de la CUT. Jorge, vayamos ya de lleno en lo que es el futuro de la CUT, considerando también que Arturo Martínez va a la reelección de la presidencia de la CUT, o a recuperar la presidencia, porque en estricto rigor él no es presidente de la CUT. ¿Consideras tú que efectivamente Arturo Martínez ya tiene que cumplir otro periodo como presidente, o tienen que haber, considerando el nombre de este programa, nuevas voces dentro de la CUT? Bueno, en mi opinión, yo fui parte de las resoluciones que tomamos todos los dirigentes sindicales de respetar el cargo de presidente por producto de las elecciones, y por lo tanto, o sea, para nosotros hay un solo presidente, no hay otro. Pero evidentemente que los comunistas en esta oportunidad, y como las anteriores, vamos siempre en listas separadas, y una decisión de partido también, que queremos ampliar las posibilidades de ganar a la lista que encabeza el compañero Martínez, pero evidentemente que en un clima donde nosotros después de las elecciones la CUT tiene que continuar funcionando. O sea, por lo tanto los comunistas tenemos que ser factor de unidad de todas las voces, como se plantea aquí, y no destruir por un proceso electoral la CUT. Por lo tanto lo vamos a tomar. ¿Tú crees que es un personaje desacreditado durante el último tiempo, Arturo Martínez? No, yo pienso que el compañero Arturo se ha equivocado desde el punto de vista de algunos desaciertos que ha tenido. El año pasado nosotros fuimos críticos y levantamos la voz desde el punto de vista crítico cuando se manifiesta, digamos, con el tema de los profesores de filosofía. O sea, fue un error que bueno, y él mismo lo reconoció frente al Consejo y pidió, digamos, la disculpa, y fue no aceptada por los profesores. Entonces, hay procesos que él entiende también que ha cometido errores, porque es la imagen, es la primera autoridad de la CUT. Entonces, evidentemente que quien dirija la CUT tiene que tener también una forma de conducirla, y también de ser un dirigente que yo creo que el grueso, él ha actuado, digamos, coherentemente con la unidad de la CUT. Pero cumplió su periodo. Bueno, todos cumplimos periodos, no, pero su periodo ya él ha optado por presentarse nuevamente a la desde CUT. tu punto de vista, ¿cumplió ya el periodo? No, yo creo que desde mi punto de vista, efectivamente, yo apuesto a que nosotros le hagamos cumplir el periodo desde el punto de vista de ganar las elecciones. A eso me refiero. ¿Cierto? Porque evidentemente que no gane las elecciones va a tener problemas, digamos, desde el punto de vista de que no va a poder conducir. Entonces, ¿quién va de candidato? ¿Te gustaría ir de candidato a ti? No, mira, yo siempre he sido respetuoso de las decisiones y de la sabiduría de los viejos. ¿Ya? O sea, uno sin los viejos no es nada, o sea, no tendría memoria. Y yo creo que eso se va a resolver también, porque como yo pertenezco a un partido, el partido va a discutir próximamente, en julio, la primera semana de julio, va a discutir el nombre de quien encabeza la lista, va a discutir la prelación, va a discutir todo, y también desde ahí nosotros construir una alianza amplia que detrás de un programa, un proyecto, obviamente, que nosotros tenemos que presentarle a los trabajadores para conducir la central. ¿Cómo se fortalece entonces la CUT con este nivel de desaciertos que tú dices que ha tenido Arturo Martínez en la conducción? Bueno, con lo que está haciendo hoy día. O sea, hoy día yo creo que la CUT está recuperando su rol movilizador, su rol de
de conducir a los trabajadores frente a un planteamiento claro, como el salario mínimo, y ir más allá. O sea, la CUT también tiene que recoger y seguir con los planteamientos de los estudiantes, con los planteamientos de la juventud, con los planteamientos de los ancianos, de los pensionados. Por lo tanto, esta CUT tiene que abarcar a toda la sociedad. ¿Ya? Yo creo que es la única organización de los trabajadores que tiene un alcance nacional, ya tanto en el sector público como en el sector privado, y tiene la capacidad de transformar el país, pero también de entregarle un mensaje a los partidos políticos que se pongan detrás de los trabajadores y no nos utilicen como fue en los años anteriores, que solamente era para nuestro discurso, se agarraban del discurso nuestro y después evidentemente recogían los votos de los trabajadores para mantener un mismo sistema económico y político. Eso ya no puede darse de nuevo. Tú dices que están cumpliendo roles importantes los partidos dentro de la CUT, menores de dos, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Arturo Martínez es militante del Partido Socialista y fue candidato a diputado por Pudahuel, y también Cristian Cuevas, que fue el Lobo Tarauco, exactamente, que es del Partido Comunista. ¿Tú te ves también eventualmente en el futuro con una carrera política eventualmente? Mira, para serte sincero, yo vengo de la clase trabajadora, y mi rol ojalá siempre esté en trabajar en los trabajadores. Pero ahora, soy también miembro de un partido político, y el partido político también tiene perspectiva de poder, como conducir también el país y ser parte de un gobierno de nuevo tipo, como lo hemos diseñado en nuestro Congreso. Y evidentemente que en esos desafíos uno tiene que estar disponible como militante a este tipo de instancias, pero simplemente en una discusión democrática. Yo creo que tenemos más posibilidades hoy día que nunca que los trabajadores y en el fondo esta mesa social que se ha construido tenga perspectivas de poder político, en donde se instalen también los líderes que han surgido de la movilización. A mí me gusta mucho recalcar también a nuestra Camila Vallejos, que es una excelente Camilo Ballesteros, pero también de otros partidos, o de otras que no tienen partido, Iván Fuentes, por ejemplo. O sea, que él plantea sanear los partidos y ponerlos a disposición de los pueblos. Yo creo que ese es el camino. Bueno, vamos a estar siguiendo de cerca lo que está ocurriendo en la CUT. Vamos a ver también qué pasa en la movilización nacional a la cual ustedes han llamado. Te agradezco, Jorge Murúa, que haya estado aquí en Nuevas Voces. Gracias a ustedes. Primera vez que estamos en un programa así. En Chile, por lo menos. Y a ustedes también les agradezco la sintonía. Por cierto, manténgase informado aquí en CNN Chile. Nos vemos en una próxima oportunidad.